En nuestras bodas de plata, mi esposo no me dio un regalo, sino la sentencia de un divorcio. Él creía que había planeado todo a la perfección, que me dejaría sin nada, pero lo que Víctor no sabía era que yo también tenía mi propio regalo, uno que cambiaría su vida para siempre, aunque no de la manera que él imaginaba. Pero antes de ese día fatídico, antes de la caída, antes de la humillación, hubo un tiempo en que Elena Petrovna creyó firmemente en la solidez de sus 25 años de matrimonio. Mientras se movía por su espacioso apartamento en el corazón de Moscú, supervisando los preparativos finales para la gran celebración de sus bodas de plata, un halo de serena felicidad parecía envolverla. La mesa del comedor, pulcramente cubierta con un mantel de lino bordado, sostenía ya los primeros adornos florales que ella misma había elegido. Las invitaciones, con sus caligrafías elegantes, habían sido enviadas y la mayoría confirmadas. Amigos cercanos, familiares, colegas de Víctor, todos se reunirían para honrar lo que Elena consideraba un pilar inquebrantable de su existencia, su unión con Víctor. Para Elena, Víctor no era solo su esposo, era el compañero de su juventud, el pilar de su existencia, el hombre con quien había construido un hogar, una vida llena de comodidades y respeto mutuo. Se veían a sí mismos como un ejemplo, una pareja que había capeado las tormentas de la vida, que había envejecido con gracia y amor. La idea de que algo pudiera amenazar esa perfección era tan ajena a su mente como la nieve en pleno verano. Fue en una de esas noches aparentemente tranquilas, apenas unas semanas antes del gran día, cuando el primer hilo se desprendió del tapiz perfecto de su vida. Elena se despertó con un sonido casi imperceptible, el susurro de una conversación. La luz de la luna apenas iluminaba el salón cuando notó la ausencia de Víctor a su lado. Lo encontró en la cocina, hablando en voz baja, casi un susurro, con alguien al otro lado de la línea. Su espalda estaba tensa, sus hombros ligeramente encorvados en una postura que no le era familiar. «Sí, Tamara Ivanovna», siseó Víctor, su voz apenas audible. «Te lo aseguro, nadie sospechará, todo está bajo control». Cuando notó la presencia de Elena en el umbral de la cocina, se sobresaltó, y su voz, antes cautelosa, se volvió forzadamente casual, casi ruidosa. «¡Ah! Elena! Cariño, no puedes dormir». Era solo mamá. Un pequeño problema con el coche. Ya sabes cómo es ella, siempre preocupada por minucias. Apagó el teléfono con una rapidez inusitada. Su sonrisa, aunque amplia, no alcanzaba sus ojos. Una punzada de algo indefinible, no celos, sino una sutil discordancia recorrió a Elena. Víctor rara vez hablaba con su madre tan tarde, y menos aún con ese aire de conspiración. Descartó la sensación, atribuyéndola al estrés preaniversario, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, diminuta y casi imperceptible. En los días siguientes, Víctor se transformó. No es que no fuera atento antes, pero su solicitud ahora era casi asfixiante. Le traía flores sin motivo, insistía en ayudar con las tareas domésticas que antes ignoraba, la colmaba de cumplidos sobre su apariencia, sobre lo maravillosa que era. «Mi Elena, mi joya, ¿cómo pude tener tanta suerte?», repetía con una intensidad que rozaba lo teatral, su mirada fija en ella con una intensidad que se sentía más como un escrutinio que como un halago. La llenaba de atenciones, la tomaba de la mano en paseos por el parque que antes evitaba. Le susurraba promesas de un futuro aún más brillante. Elena intentó disfrutar de esta renovada efusividad, de esta luna de miel tardía, pero algo no encajaba. Era como si estuviera siguiendo un guión meticulosamente preparado. Las palabras sonaban huecas, los gestos forzados. La calidez habitual de su mirada había sido reemplazada por una especie de brillo calculado, una ansiedad apenas contenida que intentaba disimular con una sonrisa forzada. Se encontró observándolo, analizando sus expresiones, buscando la fisura en su actuación. La semilla se había aferrado, y la pequeña punzada se convertía ahora en una constante, incómoda vibración en su pecho. El aniversario se acercaba, y con él
la certeza de que algo estaba terriblemente, irreparablemente mal. La incómoda vibración en el pecho de Elena se intensificó con la llegada de Tamara Ivanovna, la madre de Víctor, una mujer de apariencia impecable y sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos. Se presentó en la puerta con el pretexto de discutir los detalles del menú para la fiesta de aniversario. Sin embargo, su conversación pronto tomó un giro inesperado, sembrando más semillas de inquietud en el corazón ya atribulado de Elena. «Querida Elena», comenzó Tamara, mientras sorbía su té con un sonido delicado pero penetrante. «Este apartamento es realmente encantador, tan espacioso, tan bien ubicado. Me pregunto, ¿cómo lo compraron? Siempre he sido un poco despistada con esas cosas, pero recuerdo que lo adquiriste antes de conocer a Víctor, ¿no es así?» Su tono era casual, casi inquisitivo, pero sus ojos permanecían fijos en Elena, evaluando su reacción. Elena sintió un escalofrío. «Sí, Tamara Ivanovna, lo compré con mis ahorros hace muchos años, antes de nuestro matrimonio». «Claro, claro», asintió la suegra, sin inmutarse. «Y Víctor invirtió tanto en las renovaciones, ¿verdad? El mármol de la cocina, esos hermosos ventanales, eso debe haber sumado una fortuna. Me pregunto cómo funciona eso legalmente. Cuando una propiedad es de uno, pero el otro invierte tanto, ¿se convierte en propiedad compartida? Esas leyes son tan complicadas». La conversación continuó, un sutil interrogatorio disfrazado de charla familiar, con Tamara Ivanovna insistiendo en detalles sobre la escritura, el registro de la propiedad y las inversiones de Víctor. Cada pregunta, aparentemente inocente, picaba como un alfiler, conectando con la llamada telefónica nocturna de Víctor y su posterior efusividad forzada. Elena mantenía la compostura, respondiendo con evasivas corteses, pero por dentro un torbellino de sospechas se arremolinaba. La visita de su suegra, lejos de aliviar su ansiedad, la había solidificado. La actitud de Víctor no mejoraba la situación. Su actuación se hacía más evidente cada día. Empezó a proteger su teléfono con una ferocidad inusual, y su estudio, antes un espacio compartido de vez en cuando, se convirtió en su santuario personal. Elena, con una mezcla de dolor y una creciente determinación, comenzó sus propios intentos discretos de observación. Notaba cómo la pantalla de su portátil se cerraba de golpe cuando ella entraba en la habitación, cómo sus conversaciones se cortaban abruptamente. Se sentía como una detective en su propia casa, una extraña en la vida de su esposo. La verdad, sin embargo, la golpeó con la fuerza de un rayo una tarde lluviosa. Víctor había salido apresuradamente, olvidando cerrar su portátil. Una pequeña ventana de oportunidad que Elena, con el corazón martillando en el pecho, no pudo ignorar. Con manos temblorosas, se acercó al escritorio. La pantalla se encendió, revelando el navegador web abierto. Y allí, en el historial de búsqueda, desfilaban las frases que confirmaron sus peores pesadillas. Proceso de divorcio rápido, división de bienes conyugales Moscú, cómo despojar a un cónyuge de sus derechos, abogado Romanov especialista en divorcios complejos. El mundo de Elena se desmoronó en ese instante. El aire se le escapó de los pulmones, dejándola sin aliento. Las palabras borrosas ante sus ojos, pero su significado era cristalino, brutal. 25 años de amor, de confianza, de lealtad, se redujeron a una lista de búsquedas frías y calculadoras. No era una suposición, no era una intuición. Era una traición grabada a fuego en el brillo de una pantalla. Un frío helado invadió su cuerpo, reemplazando la punzada incómoda por un dolor agudo y punzante. Cerró el portátil con la lentitud de un robot, su mente en blanco, pero su alma destrozada. La certeza de que algo estaba irrevocablemente mal no era ya una simple sensación, era la cruda y desoladora realidad. El frío de la pantalla se había infiltrado en sus huesos, congelando no solo su cuerpo, sino también el último vestigio de su inocencia. Los días que siguieron a aquel descubrimiento fueron una neblina de incredulidad y un dolor punzante que se instaló en el centro de su pecho. Elena se movía por el apartamento como un fantasma,
observando a Víctor con una nueva mirada, una que despojaba cada gesto amable, cada palabra dulce, de su significado original. Ahora su efusividad no era amor, sino cálculo, su atención una distracción elaborada. La confirmación externa no tardó en llegar, aunque su corazón ya lo sabía. Fue Svetlana, su amiga de toda la vida, quien, con una evidente incomodidad, le confesó durante una llamada telefónica: «Elena, querida, me duele decirte esto, pero vi a Víctor la semana pasada en el Café Pushkin. Estaba con una mujer mucho más joven, muy cercanos». Otros rumores pronto siguieron, susurros de conocidos y colegas de Víctor que habían notado su inusitada cercanía con Marina, una atractiva gerente de marketing de su empresa. Las historias pintaban un cuadro vívido de coqueteo público, risas compartidas y cenas a solas. Todo mientras Víctor en casa representaba al esposo devoto que preparaba una fiesta de aniversario. La hipocresía era nauseabunda. Con cada nueva pieza de información, la rabia se mezclaba con la tristeza, la dignidad con la desesperación. Elena sabía que no podía posponer la confrontación. Una noche, tras la cena, mientras Víctor revisaba unos documentos en su estudio con la puerta entreabierta, ella se armó de valor. Entró, su voz sorprendentemente firme a pesar del torbellino interno. «Víctor», dijo, «necesitamos hablar. Me han llegado comentarios sobre ti y otra mujer». Él levantó la vista, una máscara de falsa sorpresa cubriendo su irritación. «¿Hablar, Elena? ¿Ahora? Cariño, ¿no crees que tenemos demasiadas cosas que hacer para el aniversario? Son solo chismes, ya sabes cómo es la gente. Por favor, no arruines nuestro gran día con tonterías». Se acercó, intentando tomarle la mano, su sonrisa tensa. «Lo hablaremos después de la fiesta, te lo prometo. Con calma, cuando todo esto haya pasado, ¿de acuerdo?» La presión en su agarre era más una advertencia que un gesto de afecto. Elena asintió, su corazón helado. Sabía que para Víctor, después de la fiesta significaba nunca. Pero Elena no estaba dispuesta a esperar. La promesa vacía de Víctor solo avivó su determinación. Una tarde, mientras él tomaba una ducha, dejó su teléfono sobre la mesita de noche. El pulso de Elena se aceleró mientras lo tomaba, sus dedos temblorosos al desbloquearlo. No tuvo que buscar mucho. Los mensajes recientes brillaban con una claridad devastadora. Un número desconocido, guardado bajo el nombre de Romanov, él, con el siguiente texto: «Todo listo para el lunes. Asegúrate de que firme la renuncia de bienes. Mi tarifa se ajustará según el éxito de la operación». Y luego la conversación más dolorosa con Marina, amor mío. Un escalofrío de repulsión recorrió su espalda al leer. «Mi amor, ¿estás segura de que todo saldrá bien con el apartamento? No quiero vivir en un piso pequeño, ya lo sabes». La respuesta de Víctor: «Tranquila, mi preciosa, todo está planeado. Elena no sospecha nada. Firmará lo que sea. Después de la fiesta, seremos libres y ricos. Y ese apartamento será nuestro». La profundidad de la traición era abrumadora. Romanov, Marina, la renuncia de bienes, el apartamento, todo se unía en un plan sórdido y despiadado, orquestado con una frialdad inconcebible. Las palabras de su suegra, la llamada telefónica nocturna, el historial del portátil, los chismes de sus amigos, la evasión de Víctor. Todo era parte de una misma y cruel sinfonía de engaño. Su visión del mundo no se había desmoronado, había sido pulverizada, y de las cenizas de su dolor, una nueva Elena, endurecida y decidida, empezaba a emerger. Ya no era la esposa confiada y vulnerable, sino una estratega, una superviviente que ahora comprendía la verdadera extensión del campo de batalla y estaba lista para luchar. La lucha, sin embargo, comenzó no con un estruendo, sino con un silencio atronador dentro de ella. La imagen de los mensajes de Víctor, tan claros y tan crueles, se grabó a fuego en la retina de su mente. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido de su corazón resonaba con el eco de la palabra traición.
La esposa, que una vez había creído en su cuento de hadas de 25 años, se había desvanecido, reemplazada por una mujer que sentía el hielo de la incredulidad, la quemadura de la ira y el peso aplastante de la desilusión. El dolor era tan intenso que la convertía en una estatua, incapaz de moverse, incapaz de llorar, solo sintiendo el frío de un mundo que se había vuelto del revés. Víctor no solo había roto sus votos, había desmantelado su percepción de la realidad. Pero en el fondo de ese abismo, la semilla de su nueva determinación, apenas germinada, comenzó a extender sus raíces. No podía quedarse inmóvil. La pasividad era una sentencia de muerte. Necesitaba ayuda. Una mente tan afilada como la de Víctor era engañosa. Y en medio de la neblina de su conmoción, un nombre brilló con la claridad de un faro. Ira Kolsova. Ira había sido su ancla a lo largo de los años, su confidente más leal desde sus días universitarios en la Facultad de Derecho de Moscú. Ambas habían compartido sueños y secretos, lágrimas y risas, pero mientras Elena había optado por el camino del hogar y la familia, Ira había forjado una carrera formidable en los tribunales. Convertida en una de las abogadas de divorcio más respetadas y temidas de la ciudad, Ira era conocida no solo por su astucia legal, sino por su implacable defensa de sus clientes, especialmente en casos de traición y manipulación financiera. Había visto de todo: esposos infieles que intentaban despojar a sus mujeres, complicadas redes de bienes ocultos, y el veneno de la avaricia que desfiguraba matrimonios que una vez parecieron indestructibles. Su empatía se combinaba con una pragmática frialdad, una cualidad que Elena, en su vulnerabilidad actual, necesitaba desesperadamente. Sin dudarlo, Elena marcó el número de Ira. Su voz, que había sido apenas un susurro durante días, adquirió un temblor que delató la profundidad de su angustia. Ira, al otro lado de la línea, percibió la urgencia y el dolor. «Elena, querida, ¿qué pasa? Suenas terrible». Sin más preámbulos, concertaron un encuentro discreto en el pequeño café que solían frecuentar en su juventud, lejos de miradas indiscretas. Cuando Elena llegó, su rostro pálido y sus ojos hinchados contaban una historia más elocuente que cualquier palabra. Ira la recibió con un abrazo apretado, su expresión una mezcla de preocupación y una calculada seriedad profesional. Durante casi una hora, Elena derramó su corazón, relatando cada detalle, desde la llamada nocturna de Víctor hasta el brutal descubrimiento en su teléfono. Mostró las capturas de pantalla de los mensajes con Romanov y Marina, las pruebas irrefutables de la conspiración. Cada palabra era un puñal, cada recuerdo un fragmento de su vida destrozada. Ira escuchó con una atención inquebrantable, su mente ya procesando la información, construyendo el esqueleto de una estrategia. Al terminar, Ira se inclinó sobre la mesa, su voz baja y firme. «Elena, esto es grave. No es solo infidelidad, es una estafa premeditada. Pero no estás indefensa. Al contrario, tenemos una ventaja crucial. Sabemos lo que están planeando». Hizo una pausa, sus ojos penetrantes. «Tu primera tarea es convertirte en una detective. Necesitas pruebas, más pruebas, documentos, registros bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre el desvío de fondos o la planificación de esta traición. Pero lo más importante», continuó, enfatizando cada palabra, «es que Víctor no debe saber que tú sabes. Mantén la fachada, por doloroso que sea. No le des la oportunidad de destruir pruebas o de acelerar su plan». Elena asintió, una chispa de fuego encendiéndose en sus ojos apagados. «¿Y después?» «Después», dijo Ira, con una sonrisa sombría, «formularemos una estrategia legal sólida, una que les dé una lección que jamás olvidarán. No se trata solo de sobrevivir a este divorcio, Elena, se trata de reclamar tu vida, y te prometo que, con mi ayuda, lo haremos». El dolor aún la carcomía, pero la desesperación había sido reemplazada por una resolución férrea. La lucha por su vida y su dignidad acababa de empezar. Con la urgencia de una misión clandestina y la frialdad de una estratega,
Elena se sumergió en el laberinto de las finanzas de Víctor. La fachada de la esposa ingenua seguía intacta, una máscara cada vez más pesada sobre su rostro, pero por dentro, una maquinaria de análisis y sospecha operaba sin descanso. Siguiendo el consejo de Ira, su primer objetivo fue el Sancta Sanctorum financiero de Víctor, los estados de cuenta bancarios, las facturas de tarjetas de crédito y los registros de inversiones. Aunque su vida se había centrado en el hogar, Elena no era ajena a los números. Había gestionado las cuentas domésticas durante décadas, pagado facturas y observado con una agudeza silenciosa las idas y venidas del dinero familiar. Ahora, esa intuición, agudizada por la traición, se convertía en su arma más valiosa. Encontró el primer rastro en un extracto de tarjeta de crédito, un gasto inusualmente elevado en una joyería de lujo que Víctor nunca había mencionado y que evidentemente no era para ella. Luego, descubrió transferencias recurrentes a una cuenta que no reconocía, con un nombre que parecía estar camuflado entre transacciones más grandes y rutinarias. Las fechas y montos eran sospechosos. Con una meticulosidad casi obsesiva, Elena comenzó a correlacionar estos gastos con los momentos en que Víctor había estado ocupado o había mentido sobre su paradero, alegando reuniones de última hora o viajes de negocios repentinos. Cada hallazgo era una daga en su corazón, pero también un eslabón vital en la cadena de pruebas que se estaba tejiendo a su alrededor. No tardó en darse cuenta de que Víctor había estado drenando metódicamente los fondos comunes, no solo para financiar sus encuentros con Marina, comprándole costosos vestidos y organizando viajes de fin de semana, que él justificaba como viajes de negocios urgentes, sino también para acumular capital en previsión de su nueva vida. Había pagos significativos a nombre de Romanov asociados, que coincidían sospechosamente con las fechas de los mensajes que había interceptado en su teléfono. Elena rastreó la compra de un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, registrado solo a nombre de Víctor, un detalle que el planificador de la fastuosa fiesta de aniversario había olvidado mencionar en cualquier conversación sobre inversiones futuras para ellos. La ironía le quemaba la garganta. La dimensión de la traición de Víctor se expandió más allá del ámbito emocional. Era una explotación calculada, una jugada financiera fría y despiadada para dejarla en la indigencia, mientras él y su amante disfrutarían de lo que una vez fue de ella. Elena descubrió que Víctor había subestimado deliberadamente el valor de ciertos activos conyugales en documentos que había preparado para revisiones fiscales, con la clara intención de minimizar lo que eventualmente tendría que compartir con ella. Incluso había solicitado préstamos a nombre de ambos, justificándolos como inversiones para el futuro o reparaciones necesarias para el apartamento, pero los fondos habían desaparecido en sus propios canales secretos, engrosando la caja de su egoísmo. La deuda, sin embargo, recaería también sobre Elena. La indignación era un fuego helado que la consumía. Víctor no era solo un adúltero, era un ladrón, un estafador que había planeado metódicamente despojarla de todo lo que habían construido juntos. Cada número, cada fecha, cada nombre que Elena anotaba en su libreta secreta, no solo validaba sus peores temores, sino que también solidificaba su determinación. El dolor se transformó en una claridad cortante. Esta no era una pelea por el amor perdido, sino una guerra por la justicia, por la verdad, por su propio valor. Víctor había cavado su propia tumba financiera, y Elena ahora tenía la pala, lista para usarla con una precisión demoledora. Mientras Elena afinaba cada detalle de la traición financiera de Víctor, desenterrando recibos falsos y transferencias fraudulentas con la precisión de una cirujana, su mente estaba tan absorta en la fría aritmética de su venganza que apenas dejaba espacio para nada más. La pala, metafóricamente hablando, estaba en sus manos, lista para desenterrar el lodo de la avaricia de su esposo. Sin embargo, el destino, con su inescrutable sentido del humor, tenía reservado un giro que haría que los patéticos intentos de Víctor de despojarla parecieran un simple juego de niños. Fue a finales de esa semana, en un martes lluvioso que se sentía tan gris como su alma,
cuando el timbre del apartamento sonó. Un mensajero con un impecable uniforme le entregó un sobre voluminoso, sellado con un blasón que Elena no reconoció. Dentro, una carta formal con el membrete de un bufete de abogados de Múnich, Alemania, y un documento adjunto. Sus manos temblaron al leer las primeras líneas. Su tía, Irina Ivanovna, la hermana de su difunta madre, había fallecido inesperadamente. Irina Ivanovna. Elena no había pensado en ella en años. Era una mujer excéntrica, una verdadera alma libre que había emigrado a Alemania en su juventud, forjando una exitosa carrera en la importación y exportación de antigüedades y arte fino. Se decía que tenía un ojo impecable para las piezas valiosas y una habilidad innata para los negocios. Había sido una figura fascinante en la infancia de Elena, una tía que enviaba regalos exóticos y postales con paisajes lejanos, siempre animando a su sobrina a nunca dejar que nadie apague tu propia luz. La comunicación se había diluido con el tiempo, hasta convertirse en un lejano recuerdo, un capítulo olvidado de su vida. Pero Irina Ivanovna no la había olvidado. La carta continuaba explicando que, al no tener herederos directos, su tía había legado la totalidad de su patrimonio a Elena Petrovna. La cifra, redactada en euros y luego convertida a rublos, hizo que el corazón de Elena diera un vuelco doloroso y, al mismo tiempo, extrañamente esperanzador. Millones. Una fortuna inmensa, acumulada a lo largo de décadas de sagaces inversiones y una vida frugal, esperándola. No era solo dinero, era un imperio, una base sólida para un futuro que hasta hace poco parecía una distopía. El choque fue monumental. Había pasado días sumergida en los microdetalles de los desfalcos de Víctor, sintiéndose vulnerable y traicionada, y de repente se encontraba con un poder financiero que superaba con creces cualquier cosa que su esposo pudiera haber soñado. Este no era un pequeño terreno en las afueras, ni un apartamento, era una libertad dorada, una armadura forjada en la prosperidad de su tía. El panorama, que hace solo unas horas estaba nublado por la oscuridad de la traición, ahora se iluminaba con una luz cegadora de posibilidades. La justicia no solo sería servida, sería bañada en oro. Elena no tardó en llamar a Ira. Su voz, que antes sonaba temblorosa de angustia, ahora portaba una nota de asombro y una renovada fortaleza. Ira, al escuchar los detalles, se quedó en silencio por un momento. «Elena», dijo finalmente, con un tono de reverencia, «esto lo cambia todo. No solo te da la capacidad de defenderte, te da la capacidad de reescribir tu propia historia y de reescribir la de Víctor también». Se reunieron de nuevo, esta vez con la urgencia de planificar no una defensa, sino un contraataque estratégico con un arsenal inesperado. Ira le advirtió sobre la complejidad legal de una herencia internacional y la necesidad de gestionarla con la máxima discreción. Víctor no debe saber de esto. Ni una palabra. Si lo descubre, intentará cualquier cosa para reclamar una parte, para retrasar, para manipular. Esta fortuna, esto es bajo la manga, Elena. La guardaremos para el momento justo. Los desafíos iniciales para acceder y gestionar una herencia de tal magnitud eran considerables. La burocracia alemana, la conversión de divisas, la transferencia de activos. Ira le puso en contacto con especialistas en derecho internacional y fiscalidad, creando una red de apoyo legal que operaría en las sombras, lejos de los ojos curiosos de Víctor. Elena, que hasta entonces se había sentido como una víctima, ahora se transformaba en una fuerza a tener en cuenta, una arquitecta de su propio destino, con los recursos para construirlo a su antojo. La pala se había convertido en un martillo de demolición. Con el flamante poder de su herencia aún resonando en su mente como una sinfonía inesperada, Elena se dio cuenta de que tenía que consolidar cada pilar de su defensa. El apartamento, el foco de la codicia de Víctor y Tamara Ivanovna, era el siguiente eslabón crítico. Siguiendo una vez más el consejo de Ira, o quizás actuando por una intuición que la traición había agudizado, decidió visitar a Pedro Semyonovich, el notario que había manejado sus asuntos legales durante décadas,
un hombre que la conocía desde que era una muchacha ingenua con sueños de matrimonio. El despacho de Pedro Semyonovich, con su olor a papel viejo y cuero, era un refugio de seriedad y discreción en el bullicio de la ciudad. El hombre, de gafas finas y cabello canoso peinado hacia atrás, la recibió con una sonrisa amable, aunque sus ojos, que habían visto innumerables dramas humanos, se estrecharon ligeramente al percibir la tensión en el rostro de Elena. «Elena Petrovna, qué sorpresa tan grata. Hace mucho que no la veo. ¿A qué debo el placer?» Elena respiró hondo, su voz baja y cautelosa. «Pedro Semyonovich, necesito un favor muy delicado. Me gustaría revisar los documentos de propiedad de mi apartamento, los originales, si es posible. Hay algunas cuestiones que necesito aclarar». No quiso dar más detalles, confiando en la sagacidad del viejo notario para entender la sutileza de su petición. Pedro Semyonovich asintió lentamente, su mirada fija en ella. «Entiendo, querida. Un asunto de esta naturaleza debe manejarse con cuidado». Se levantó de su asiento y se dirigió a un archivo de madera oscura, extrayendo una gruesa carpeta polvorienta marcada con el nombre de Elena. Mientras desataba la cinta que la cerraba, preguntó con una voz suave, casi susurrante: «¿Tiene esto algo que ver con los rumores que empiezan a circular, Elena? Esas historias sobre Víctor». Elena no respondió directamente, pero el silencio y la expresión de su rostro fueron más elocuentes que cualquier confesión. Pedro Semyonovich pareció entender. Desplegó el certificado de propiedad sobre el escritorio, alisando el pergamino amarillento con manos cuidadosas. «Aquí está. El certificado de compraventa original. Fecha de adquisición: 27 de mayo de 1997, antes de su matrimonio con Víctor Nikolaevich, si no me equivoco». La vista del documento desató una ráfaga de recuerdos en la mente de Elena. Recordó vívidamente el día en que firmó aquellos papeles, una joven mujer con un traje de lino modesto y un corazón lleno de una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había soñado con aquel apartamento desde que era un estudiante, un refugio propio, un cimiento sólido para el futuro que imaginaba. Víctor, por aquel entonces su prometido, había sugerido que esperaran, que compraran algo juntos después de la boda, pero ella, impulsada por una innata necesidad de independencia y seguridad económica, había insistido. «Quiero tener algo mío, Víctor», le había dicho, «un lugar donde siempre sepa que pertenezco». Y él, con una sonrisa que ahora le parecía tan falsa como el mármol barato, había cedido, asegurándole que era una mujer fuerte e independiente, una cualidad que admiraba profundamente. Nunca se habían molestado en cambiar el título de propiedad después de casarse. El apartamento simplemente se convirtió en su hogar, y nadie había cuestionado su estatus legal. «Y el titular», continuó Pedro Semyonovich, deslizando un dedo sobre el nombre impreso en el documento: «Elena Petrovna Mironova». No hay mención de Víctor Nikolaevich en este documento original, ni en ninguna modificación posterior. Este apartamento es, y siempre ha sido, su propiedad privada. No forma parte de los bienes conyugales». Las palabras del notario resonaron en la estancia, demoliendo una a una las falsas certezas que Víctor había intentado establecer. La base de su plan para arrebatarle el techo, para dejarla en la calle, se desmoronaba ante la indiscutible autoridad de un documento sellado. Las preguntas insistentes de Tamara Ivanovna, la hipocresía de Víctor sobre las inversiones en el apartamento, los mensajes interceptados con Marina sobre ese apartamento que será nuestro todo era humo, castillos de naipes construidos sobre una mentira legal. Un suspiro de alivio, tan profundo que casi le quemó el pecho, escapó de Elena. Pero no era solo alivio, era una oleada de poder. Víctor había subestimado no solo su inteligencia, sino también su historia, la historia de una mujer que, incluso en su juventud, había sabido asegurarse un refugio. «Gracias, Pedro Semyonovich», dijo Elena, su voz más fuerte de lo que había sido en semanas. Esto lo cambia todo». El notario cerró la carpeta con un golpe suave. «Elena Petrovna,
En mi profesión he aprendido que la verdad, a menudo, tiene una forma sorprendente de salir a la luz. Y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Su mirada reflejaba una comprensión silenciosa, un apoyo tácito. Si necesita alguna certificación oficial o asistencia legal para este asunto, no dude en contactarme. Será un honor ayudarla a asegurar lo que es legítimamente suyo. Elena asintió, su mente ya trabajando a toda máquina. La herencia la había provisto de un arsenal. La confirmación del notario le había dado el mapa preciso para desarmar la bomba de Víctor. Él quería el apartamento, pero ahora el apartamento era su martillo más pesado, listo para golpear con una fuerza demoledora. La ira y el dolor no habían desaparecido, pero ahora estaban templados por una fría y calculadora certeza. La venganza sería dulce, y se serviría en su propio hogar. El apartamento, ese bastión de su independencia juvenil que Víctor había intentado subvertir con avidez, se erigía ahora como el inquebrantable escenario de su propia caída. Ajeno a la tempestad que se gestaba, a la pala que Elena ahora blandía con la precisión de un cirujano, Víctor se lanzó con desmedido entusiasmo a la organización de la fastuosa fiesta de aniversario. Para él, aquello no era una celebración de 25 años de unión, sino el preludio grandioso de su nueva libertad y el epílogo de la humillación pública de Elena. Había reservado el salón de eventos más elegante de la ciudad, un espacio opulento con techos altos y arañas de cristal, adornado con arreglos florales extravagantes y una orquesta en vivo que tocaba melodías clásicas. Cada detalle, desde el menú gourmet hasta el champán francés, gritaba éxito y prosperidad. Una fachada brillante detrás de la cual se ocultaba una conspiración sombría. Elena, vestida con un elegante traje de noche que elegía no por vanidad sino por estrategia, se movía entre los invitados con una gracia helada. Su sonrisa era un producto de la voluntad, un muro impenetrable que ocultaba la mezcla de dolor, rabia y una determinación inquebrantable que hervía en su interior. Víctor, eufórico y radiante, no la dejaba sola, presentándola a todos como su querida Elena, la mujer de mi vida, con un tono que ahora a ella le sonaba tan falso como una moneda de chocolate. Cada abrazo, cada palmada en la espalda de sus amigos, cada mirada de admiración de los presentes, alimentaba el ego desmedido de Víctor y reforzaba la ironía de la situación. Él creía ser el titiritero. Ella sabía que él era la marioneta a punto de romperse. La noche avanzaba, cargada de la tensión silenciosa que solo Elena percibía. Luego, como un depredador que huele la sangre, Tamara Ivanovna se acercó. La suegra, impecablemente vestida y con una sonrisa más tensa de lo habitual, tomó a Elena del brazo con una familiaridad forzada. «Querida Elena», susurró, su voz dulce como la cicuta. «Estás radiante, como siempre. Víctor ha trabajado tan duro para esta noche, para nuestro futuro, ¿verdad?» Su mirada furtiva se desvió hacia su hijo, que charlaba animadamente con un grupo de colegas, y luego regresó a Elena, cargada de un significado implícito. «Sí, Tamara Ivanovna», respondió Elena, su voz tan tranquila que asustó a la propia suegra. «Víctor es un hombre muy dedicado». Tamara Ivanovna rió, un sonido estridente que se perdió en la música. «Por cierto, casi lo olvido». Con un gesto estudiado, sacó de su pequeño bolso una tarjeta de presentación y la deslizó disimuladamente en la mano de Elena. «Este es el abogado de Víctor, Romanov. Es muy competente en asuntos de familia. Pensé que quizás lo necesitarías». Uno nunca sabe. Un guiño conspirador, lleno de malicia apenas velada, acompañó sus palabras. Era una provocación directa, un guante lanzado con insolencia, un recordatorio de que estaba rodeada de hienas. Elena miró la tarjeta, sus dedos aferrándose al cartón brillante. Romanov, el mismo nombre que había leído en el teléfono de Víctor, el arquitecto legal de su ruina. Por un instante, la rabia amenazó con romper su fachada, pero se obligó a sonreír. «Qué amable de su parte, Tamara Ivanovna. Siempre tan previsora. Quizás de hecho lo necesite».
Guardó la tarjeta en su propio bolso, la pequeña pieza de cartón un detonador silencioso en el arsenal que se había construido. Mientras Tamara Ivanovna se alejaba, satisfecha con su pequeña victoria, Elena escudriñó la sala. Observó a Víctor, que ahora reía con efusividad con Marina, la amante descarada, quien aún no había hecho una entrada oficial, pero ya estaba presente en la órbita de su futuro exmarido. Su mirada era como un láser, analizando cada gesto de Víctor, cada sonrisa forzada que dirigía a los invitados, cada caricia furtiva en su propio brazo, un gesto que antes habría interpretado como afecto, pero que ahora reconocía como una pose, una parte de su gran engaño. Elena no era una víctima a la espera de su destino. Era la directora de orquesta de su propia venganza. La noche apenas comenzaba y el escenario estaba perfectamente listo para el espectáculo. La orquesta llenaba el salón con una suave melodía de vals, pero para Elena, cada nota sonaba como un redoble de tambor, marcando el compás hacia el ineludible encuentro. Había visto a Marina deambular entre los invitados, una figura juvenil y radiante, vestida con un vestido de seda escarlata, que llamaba la atención de todos. No era solo su juventud lo que sobresalía, sino una confianza descarada que parecía desafiar las convenciones. Víctor, absorto en su papel de anfitrión triunfante, no había presentado a Marina oficialmente, pero sus miradas furtivas y la forma en que su mano se demoraba un instante más de lo necesario sobre la espalda de la joven no pasaron desapercibidas. Elena, sin embargo, lo había visto todo. Su mirada, ahora afilada como una cuchilla, no perdía detalle. Fue durante una pausa de Víctor para atender a unos colegas que Marina, con una sonrisa calculada y los ojos brillantes de audacia, se abrió paso entre la multitud. Se acercó Elena con la seguridad de quien pisa terreno conquistado, su aroma a perfume floral y caro invadiendo el espacio personal de Elena. Elena Petrovna, ¿verdad? Su voz, aunque dulce en apariencia, contenía un filo apenas disimulado. Soy Marina. He oído hablar mucho de usted. Elena se giró con una lentitud premeditada, su rostro una máscara de cortesía helada. Y yo de usted, Marina, encantada de conocerla finalmente. La ironía en su tono fue tan sutil que solo una mujer en su posición podría haberla detectado. Marina ignoró el matiz. Sus ojos, llenos de una arrogancia juvenil, se posaron en el escote del vestido de Elena, luego en su rostro, con una evaluación descarada. «Víctor, me ha hablado mucho de usted y de este apartamento. Parece que han compartido muchos años aquí. Es una lástima que todo tenga que cambiar, ¿no cree?» Su sonrisa se amplió, revelando una hilera de dientes blancos y perfectos, mientras se movía un poco más cerca, su voz bajando a un susurro conspirador, como si compartiera un secreto íntimo. Pero no se preocupe, Elena. El cambio es bueno. A veces, la vida simplemente se renueva. Víctor y yo tenemos planes maravillosos para el futuro. Un nuevo comienzo. Juntos. Y, por supuesto, él está muy emocionado con la idea de tener un lugar donde podamos criar a nuestra familia. Un lugar más moderno, quizás, pero este apartamento siempre será un buen recuerdo para él. Y para nosotros un excelente punto de partida. Cada palabra era un puñal, retorcido con una ingenuidad falsa y una crueldad genuina. Marina no solo le estaba restregando su futuro con Víctor, sino que estaba haciendo claras alusiones al apartamento, a la herencia que Víctor pensaba robarle, a la vida que quería construir sobre las ruinas de la suya. La mención de una familia fue el toque final, una burla descarada a los 25 años de lealtad y amor que Elena había ofrecido. Un escalofrío de furia recorrió a Elena, pero no permitió que se reflejara en su semblante. Sus ojos, aunque aún fríos, brillaron con una luz nueva y peligrosa. Se tomó un momento antes de responder, su voz apenas un susurro, pero cargado de una autoridad que sorprendió incluso a la descarada Marina. «Marina, es cierto que el cambio puede ser muy bueno. Y las renovaciones. A veces se revelan sorpresas. Algunas estructuras son más sólidas de lo que uno cree, ¿no le parece? Y en cuanto a los recuerdos, estoy segura de que Víctor tendrá muchos, sí.
Algunos dulces, otros... quizás no tanto. Elena sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Pero tiene razón en algo. El futuro es incierto. Y a veces, las personas descubren que sus planes, por muy maravillosos que parezcan, se construyen sobre cimientos equivocados. La sonrisa de Marina vaciló por un instante, una pequeña grieta en su fachada de superioridad. Quizás había detectado algo en la calma inquebrantable de Elena, una profundidad que su arrogancia le impedía comprender. Pero antes de que pudiera replicar, Víctor se acercó, radiante, con una copa de champán en la mano. Mis dos mujeres favoritas en la misma conversación. Marina, mi querida, ¿ya conociste a Elena? Su tono era fingidamente alegre, ignorando la tensión palpable. Elena y Marina intercambiaron una mirada final, una promesa silenciosa de la batalla que se avecinaba. La desfachatez de Marina no había conseguido debilitar a Elena. Al contrario, había extinguido la última chispa de duda. Ya no había lugar para la piedad, solo para la justicia. La resolución de Elena, templada por el dolor y la traición, se solidificó hasta convertirse en acero. El espectáculo de la noche apenas comenzaba, y Marina, en su arrogancia, no sabía que había contribuido a pulir el arma que pronto se usaría contra ella y su amante. El aire en el opulento salón, que hasta hace un instante vibraba con los susurros y las risas forzadas de los invitados, comenzó a densificarse. Una expectación extraña, casi palpable, se extendía entre la multitud, como una marea silenciosa que se eleva antes de un huracán. Víctor, con una sonrisa triunfal que rozaba lo insolente, se movía por el centro del salón, estrechando manos, palmeando espaldas, aceptando felicitaciones por sus 25 años de un matrimonio que, en su mente, ya era historia. Su mirada, sin embargo, se posaba con demasiada frecuencia en Marina, quien, habiendo recuperado su pose de superioridad, observaba la escena desde la distancia, con una sonrisa anticipatoria que reflejaba la de Víctor. Ambos creían ser los protagonistas de una obra maestra de engaño, ajenos a que el verdadero drama aún estaba por comenzar. Elena, sin embargo, sentía cada fibra de esa tensión creciente. Se había retirado discretamente a un rincón menos concurrido, observando la escena con la frialdad de una estratega. La conversación con Marina había sido el último empujón, el punto de no retorno que había transformado su dolor en una claridad implacable. Mientras la orquesta tocaba una melodía que parecía ahogarse en el ambiente cargado, Elena repasaba mentalmente cada detalle de su contraataque. Su mente era un archivo impecable, deslizando los expedientes uno por uno. Los mensajes de Víctor con Romanov y Marina, las transferencias fraudulentas de los fondos comunes, el informe del notario Pedro Semyonovich confirmando la propiedad exclusiva del apartamento, la carta del bufete de Múnich anunciando su inesperada y colosal herencia. Cada pieza del rompecabezas encajaba a la perfección, un arsenal formidable forjado en la traición y templado por su propia inteligencia. Ira había sido insistente. Sé precisa, sé concisa y no les des oportunidad de réplica. Elena visualizaba el momento, cada palabra, cada gesto. No era un acto de ira impulsiva, sino una ejecución metódica de la justicia. La calma que la embargaba no era resignación, sino el ojo de la tormenta, la serenidad del predador antes de abalanzarse. Se sentía extrañamente desapegada de la persona que había sido, la esposa enamorada. Ahora era una guerrera, una defensora de su propia dignidad. Los murmullos de los invitados comenzaron a apaciguarse. Las luces del salón se atenuaron ligeramente, enfocándose en un pequeño estrado, donde un micrófono había sido estratégicamente colocado. Víctor, con un movimiento teatral, se abrió paso entre la gente, su rostro bañado en una luz que él interpretaba como gloriosa. Se detuvo frente al micrófono, una figura imponente en su esmoquín, con una sonrisa que ya no disimulaba su arrogancia. El corazón de Elena, que había estado latiendo con una calma inquietante, dio un pequeño salto, no de miedo, sino de una expectación contenida. El momento había llegado.
Víctor tomó el micrófono, su agarre firme, sus ojos recorriendo el salón, deteniéndose un instante en Marina, luego en su madre, y finalmente, con un destello de malicia apenas disimulada, en Elena. Se aclaró la garganta, y un silencio absoluto se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban puestos en él, ansiosos por el discurso de aniversario, la culminación de la celebración. Él creía tener el control absoluto, que el guión que había escrito con tanta meticulosidad estaba a punto de representarse ante un público cautivo. No tenía idea de que Elena había estado reescribiendo el final. Su mano, al levantar el micrófono a sus labios, tembló imperceptiblemente, no por nerviosismo, sino por la pura anticipación del golpe que estaba a punto de asestar, o que creía asestar. El telón estaba a punto de levantarse, no para la obra de Víctor, sino para la de Elena. Con una copa de champán en alto y una sonrisa que pretendía ser de plenitud, pero que a Elena le pareció una mueca de superioridad, Víctor dio inicio a su discurso, su voz grave y segura llenando el opulento salón. Amigos, familiares, colegas, esta noche es sin duda una ocasión especial. 25 años. Un cuarto de siglo de vida, compartida con una mujer. Especial. Comenzó, su mirada deteniéndose brevemente en Elena, un brillo gélido en sus ojos, que solo ella pudo percibir. Elena Petrovna ha sido, durante mucho tiempo, mi compañera. Hemos construido una vida, un hogar, una historia. Una pausa dramática, mientras los invitados asentían con sonrisas complacientes. Pero la vida es cambio, ¿verdad? Y a veces, los caminos que una vez fueron uno, deben bifurcarse para que cada persona encuentre su verdadera plenitud. Por eso, con pesar, pero también con una gran esperanza por el futuro que me espera, debo anunciar que Elena y yo nos divorciaremos. Un murmullo de asombro recorrió el salón, seguido de un silencio tenso y expectante. Marina, desde su posición, sonrió con suficiencia, y Tamara Ivanovna, la madre de Víctor, asintió con una expresión de alivio apenas disimulada. Víctor, sintiéndose en la cima de su juego, continuó, su voz cobrando un tono más duro, más condescendiente. Esta decisión no ha sido fácil, pero es necesaria. Elena, aunque admirable a su manera, ha preferido siempre la comodidad de lo establecido, mientras yo busco nuevos horizontes. Por supuesto, dado que la mayor parte de nuestros bienes, incluyendo nuestro apartamento, fueron adquiridos y mantenidos gracias a mis esfuerzos y mi visión, espero que la división sea justa y rápida. Mis abogados ya están en contacto para garantizar que este proceso sea lo menos traumático posible para todos. Después de todo, concluyó con una sonrisa amarga. Es lo menos que puedo hacer por una mujer que me ha acompañado por tanto tiempo, incluso si nuestros caminos ya no se alinean. El aire se cargó de incomodidad. Los ojos de los invitados se posaron en Elena, algunos con lástima, otros con la morbosa curiosidad de quien presencia un accidente. Pero Elena no parpadeó. El dolor, la ira, la traición, todo se había transformado en una quietud poderosa, un pozo de calma en medio del torbellino. Víctor la había denigrado, la había despojado de su dignidad ante todos, como si fuera un mueble viejo del que se deshacía. Pero él no sabía que cada palabra suya era un detonador, y ella tenía el control del interruptor. Con una gracia que desafiaba la gravedad de la situación, Elena se movió, no corrió, no tropezó. Caminó, con la espalda recta y la cabeza alta, directamente hacia el estrado donde Víctor seguía de pie, su expresión triunfante. La multitud se abrió para ella, sintiendo la autoridad silenciosa de su presencia. Víctor la observó, una mezcla de sorpresa e irritación cruzando su rostro. «Elena, querida, ¿qué haces? Este no es el momento para escenas». Sin decir una palabra, Elena le arrebató el micrófono de la mano con una fuerza inesperada. El sonido de la fricción se amplificó en los altavoces, capturando la atención de cada persona en la sala. La sonrisa de Víctor se borró por completo. Elena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, él vio en sus ojos no a la esposa sumisa, sino a una depredadora.
Escenas, Víctor, dices. Comenzó Elena, su voz, aunque sorprendentemente suave, resonó con una claridad escalofriante por todo el salón. No, Víctor, esto no es una escena. Esto es la verdad. Su mirada barrió la sala, deteniéndose en los rostros de los invitados, en Marina, que palideció levemente, y en Tamara Ivanovna, cuya sonrisa se había congelado en una mueca de horror. ¿Han escuchado el discurso de mi esposo, o lo que él pretendía que fuera su discurso? Una declaración de divorcio, una justificación para despojarme de todo, un relato patético de sus nuevos horizontes. Continuó Elena, su voz aumentando ligeramente de volumen, pero manteniendo una calma controlada. Y es cierto, Víctor, que a veces los caminos deben bifurcarse. Pero lo que olvidaste mencionar es que tus nuevos horizontes se construyen sobre el engaño, la traición y un plan meticulosamente elaborado para dejarme en la calle. Un nuevo murmullo, esta vez de incredulidad y choque, se extendió entre los invitados. Víctor intentó avanzar, pero la mirada de Elena lo detuvo en seco. Desde hace meses, Víctor, he sido consciente de tu pequeña farsa, reveló, haciendo una pausa para que sus palabras tuvieran el máximo impacto. Sé de tu amante, Marina, dijo, girando su cabeza para mirar directamente a la joven, quien ahora se había encogido visiblemente. Sé de tus encuentros secretos, de los fondos que desviaste de nuestras cuentas comunes para financiar tus caprichos y sus caros vestidos. La boca de Marina se abrió, pero no salió ningún sonido. Y sé de tu abogado, Romanov, continuó Elena, sus ojos penetrantes. El mismo que te aconsejó cómo despojar a tu cónyuge de sus derechos, cómo hacer que firmara una renuncia de bienes sin que yo sospechara nada. Los mensajes en tu teléfono, Víctor, eran bastante explícitos. Tus planes con Marina para mudarse a nuestro apartamento y formar su familia, los tengo todos. Cada prueba, cada mensaje, cada transferencia fraudulenta, todo está documentado. La voz de Elena se había vuelto un susurro mortal, pero cada palabra resonó como un trueno en el silencio atónito del salón. El rostro de Víctor se transformó, pasando del enojo a un miedo gélido. Su mundo, que un instante antes parecía tan sólido, comenzaba a desmoronarse. Elena, con una pausa deliberada, que acentuó el silencio sepulcral del salón, permitió que el peso de sus palabras se posara sobre los hombros de Víctor. Él estaba inmóvil, su rostro ceniciento, sus ojos fijos en ella, con una mezcla de horror y una incipiente desesperación. Marina, por su parte, se había cubierto la boca con una mano, sus ojos como platos, la sonrisa anticipatoria completamente borrada. Tamara Ivanovna, la suegra, parecía haberse encogido, su postura rígida, el color abandonando sus mejillas. «¿Pero la traición?», continuó Elena, su voz ahora adquiriendo un tono de victoria que no podía disimularse. «No es lo único que has subestimado, Víctor. También has subestimado al destino. Has querido dejarme en la calle, sin un centavo, pensando que eras el único en manejar los hilos del poder financiero. ¡Qué ironía!, ¿no crees?». La mirada de Elena brilló con una nueva luz, una que irradiaba una fuerza arrolladora. «Porque mientras tú te afanabas en tus patéticos desfalcos, mientras planeabas despojarme de lo poco que teníamos, la vida me ha sonreído de una manera que ni en tus sueños más avariciosos podrías haber imaginado». Se produjo un leve murmullo entre los invitados, una mezcla de confusión y curiosidad. Víctor, apenas audible, balbuceó: «¿De qué estás hablando, Elena?». Elena lo ignoró. Alzó la barbilla, su mirada abarcando a todos los presentes, incluidos los que la habían compadecido o juzgado en silencio. «Hace apenas unos días he recibido la noticia de una herencia inesperada y sustancial de mi tía, Irina Ivanovna, de Múnich». Hizo una pausa dramática, dejando que el nombre de la lejana ciudad resonara. «Una fortuna que supera con creces cualquier activo que hubiéramos acumulado juntos. Una cantidad astronómica, que ahora es completamente mía, sin la menor participación tuya, Víctor». El impacto fue físico. Un jadeo colectivo recorrió el salón.
Los rostros de los invitados, antes fijos en Elena con compasión, ahora se contorsionaban en una mezcla de asombro y envidia. Víctor se tambaleó, como si un golpe invisible lo hubiera derribado. Marina dejó caer la mano de su boca. Sus ojos, antes asombrados, ahora mostraban una profunda frustración y rabia. Tamara Ivanovna simplemente se desplomó en una silla cercana. Así que, Víctor, Elena continuó, su voz helada y triunfante, tus planes de riqueza junto a tu nueva amante han quedado un tanto obsoletos, ¿no crees? Se acercó un paso a Víctor, quien ahora parecía encogerse bajo su mirada. Y ahora, el golpe final. Dijiste que la mayor parte de nuestros bienes, incluyendo nuestro apartamento, fueron adquiridos y mantenidos por tus esfuerzos. Qué conveniente olvido, Víctor. Porque ese apartamento, dijo, elevando su voz para que cada invitado lo escuchara con claridad. Ese hermoso apartamento en el corazón de Moscú, donde hemos vivido 25 años, nunca ha sido nuestro. Siempre ha sido mío. Lo compré con mis propios ahorros antes de conocerte, y el título de propiedad, verificado por el notario Pedro Semyonovich, está exclusivamente a mi nombre. El silencio fue tan absoluto que se podía oír el latido del propio corazón. Esta revelación no era solo una estocada, era la decapitación de su plan. El apartamento, el pilar central de la avaricia de Víctor y Marina, era intocable, inmune a sus estratagemas, protegido por la ley y la previsión juvenil de Elena. Así que, Víctor Nikolaevich, concluyó Elena, su voz resonando con la autoridad de una reina que dicta sentencia, eres libre, libre para perseguir tus nuevos horizontes, libre para formar una familia con Marina, libre para irte. Pero te irás sin nada que no sea tuyo por derecho absoluto. La mitad del viejo Lada que apenas funciona, y la mitad de aquel pequeño terreno baldío que compraste a escondidas, y que, por cierto, está hipotecado. El apartamento es mío. La fortuna de mi tía es mía. La dignidad que intentaste quitarme, la he recuperado. Con esas palabras, Elena soltó el micrófono, que cayó con un sordo golpe, reverberando en el silencio atónito. Se dio la vuelta, ignorando a Víctor, que ahora estaba pálido, tembloroso y humillado más allá de toda medida, y a Marina, cuya expresión era un volcán de furia contenida. Los invitados, petrificados y estupefactos, abrieron un camino para ella sin que nadie se lo pidiera. Elena Petrovna, la esposa traicionada, ahora convertida en una mujer poderosa e independiente, caminó con una gracia majestuosa hacia la salida, dejando tras de sí un salón sumido en el caos, el murmullo de los susurros y las preguntas, y a un Víctor completamente despojado, solo con su vergüenza como única posesión. El aplauso no fue necesario, el silencio era su mayor triunfo. El silencio atónito que Elena dejó a su paso se rompió abruptamente, no con un clamor de furia, sino con un siseo furioso que apenas Marina pudo contener. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y anticipación, ahora ardían con una mezcla de incredulidad y una rabia cruda e inconfundible. Se abalanzó sobre Víctor, su figura antes triunfante ahora un mero fantasma de lo que había sido, su rostro ceniciento y desorientado. «¡Víctor! ¿Qué demonios ha pasado aquí?», siseó Marina, su voz baja pero cargada de veneno, apenas velada por el decoro restante. «Dijiste que todo estaba planeado. Dijiste que Elena no sospechaba nada. Y el apartamento. Y la fortuna. Me prometiste una vida de lujo, no de escándalo y deudas». Su dedo acusador se clavó en el pecho de Víctor, quien retrocedió, aún tambaleándose por la magnitud de su derrota. «¿Deudas? ¿De qué estás hablando?», balbuceó Víctor, su voz apenas un hilo, su mente incapaz de procesar el aluvión de calamidades. Marina soltó una risa amarga y hueca, un sonido desprovisto de alegría. «No te hagas el tonto. Sé de tus préstamos, de tus gastos inflados, de cómo estabas a punto de arrastrar a tu propia madre a la ruina para financiar tus planes de grandeza. Tu abogado, Romanov, ya me había advertido de tus mentiras. Creí que era una treta para asustar a Elena, pero eras tú, Víctor, el que me mentía».
La desilusión de Marina era palpable, no por el amor o la traición, sino por la inversión fallida en un futuro opulento que ahora se desvanecía como el humo. El brillo en sus ojos no era de dolor, sino de una avaricia frustrada y de la realización de un error catastrófico. Mientras tanto, a unos pocos pasos de ellos, Tamara Ivanovna se recuperó de su desmayo silencioso. La matriarca, que un instante antes había disfrutado secretamente de la humillación ajena, ahora fijaba sus ojos en su hijo con una mezcla de reproche y pánico. Las palabras de Elena sobre las deudas y los planes de Víctor resonaron en su mente, conectándose con las sutiles pero persistentes presiones de Víctor para que ella invirtiera en sus oportunidades de negocio aparentemente lucrativas. Había prestado una suma considerable, creyendo que aseguraría el futuro de Víctor y por extensión el suyo propio en la opulencia del nuevo matrimonio de su hijo. Ahora, el castillo de naipes se había derrumbado, llevándose consigo no solo sus propias finanzas, sino también el último vestigio de su reputación inmaculada. Su orgullo, antes inquebrantable, se desmoronaba ante la humillación pública y la perspectiva muy real de la ruina económica. Las consecuencias del fracaso de su hijo la arrastraban a ella también al abismo. El salón, antes un escenario de celebración deslumbrante, se había transformado en un circo de susurros y miradas juzgadoras. Los invitados, que un momento antes habían aplaudido y felicitado a Víctor por sus 25 años de matrimonio, ahora lo observaban con una mezcla de lástima, desdén y una curiosidad voraz y morbosa. Su sonrisa triunfal se había transformado en una mueca de derrota, y su figura, antes imponente, parecía encogerse bajo el peso aplastante de la vergüenza. La reputación de Víctor, meticulosamente construida con años de esfuerzos en los negocios y una imagen pública de hombre de familia íntegro, se hizo añicos en un instante, esparciéndose por el suelo del elegante salón. Los murmullos sobre su avaricia, su infidelidad descarada y su traición calculada a Elena se extendieron como un reguero de pólvora, no solo entre los presentes, sino también a través de los teléfonos que comenzaban a vibrar con las noticias de primera mano del escándalo. Los socios de negocios y colegas, que hasta hace poco lo consideraban un hombre respetable, ahora se alejaban de él, sus ojos prometiendo un futuro profesional lleno de puertas irrevocablemente cerradas. El eco de las palabras de Elena, sin nada que no sea tuyo por derecho absoluto, resonaba en cada rincón del salón, y lo que era peor, en la cabeza aturdida de Víctor. La victoria de Elena no era solo personal, era una victoria pública y devastadora. Un golpe maestro que lo había despojado de todo, incluso de su propia identidad. El eco de las palabras de Elena no solo resonó en el opulento salón aquella noche, sino que se propagó como un incendio incontrolable por toda Moscú. La vergüenza de Víctor no fue un secreto guardado. Fue un espectáculo público que lo siguió a todas partes, despojándolo de su dignidad y con una velocidad despiadada de todo lo que una vez consideró su imperio. Apenas amaneció el día siguiente al desastre del aniversario, cuando los teléfonos de la oficina de Víctor comenzaron a arder. Su reputación, antes un pilar en su carrera, se hizo añicos, y con ella, su empleo. Los socios de negocios, que la noche anterior le ofrecían brindis, ahora le daban la espalda. Las acusaciones de fraude y malversación, aunque aún no formalizadas, eran suficientes para que la empresa, preocupada por su imagen, le rescindiera el contrato sin miramientos. De un día para otro, Víctor Nikolaevich, el exitoso empresario, se encontró desempleado, su cuenta bancaria casi vacía y su futuro, antes tan brillante y calculado, sumido en una oscuridad impenetrable. Marina, cuyo amor por Víctor siempre había tenido un precio claramente definido, no tardó en reconocer la ruina inminente. El oro prometido se había convertido en cenizas, y su ambición no le permitía languidecer en la miseria ajena. En cuestión de semanas, la amante de Víctor desapareció de su vida tan abruptamente como había entrado. No hubo dramas ni lágrimas, solo una pragmática retirada. Poco después, las noticias llegaron a Elena.
de forma indirecta, a través de los mismos círculos sociales que antes habían susurrado sobre la infidelidad de Víctor. Marina había encontrado un nuevo benefactor, un empresario aún más rico y, presumiblemente, menos propenso a los escándalos públicos. Se habían casado en una ceremonia discreta en la Costa Azul, sellando su futuro con la misma celeridad y el mismo cálculo frío con el que había intentado despojar a Elena. Mientras tanto, el mundo de Elena, aunque marcado por la herida de la traición, comenzaba a reconstruirse con una fortaleza inquebrantable. Con la inestimable ayuda de Ira Kolsova, el proceso de divorcio fue sorprendentemente limpio y expedito, liberando a Elena de las ataduras de un matrimonio que había sido una farsa. Víctor, desmoralizado y sin recursos legales, no opuso resistencia. Firmó los papeles, su nombre apenas legible, mientras Elena observaba con una calma distante, sin sentir ni rencor ni triunfo, solo una profunda sensación de clausura. La sentencia final se emitió, declarando la disolución del matrimonio y confirmando la separación de bienes según lo estipulado por Elena. Era un documento que no solo le otorgaba libertad legal, sino que también era el acta de nacimiento de su nueva independencia. Libre de la sombra de Víctor y con los vastos recursos de su herencia alemana a su disposición, Elena no perdió el tiempo en miradas al pasado. Vendió el apartamento que había sido el escenario de su dolor y su victoria, invirtiendo en un nuevo y suntuoso hogar en una zona más exclusiva de Moscú. Este no era solo un cambio de residencia, era una declaración. El nuevo apartamento, con sus ventanales panorámicos y un diseño interior que reflejaba su gusto renovado y su espíritu liberado, se convirtió en el santuario de su nueva vida. Un lienzo en blanco para los sueños que Víctor había intentado pisotear, pero que ahora Elena se disponía a pintar con audacia y determinación. El lienzo en blanco de su nuevo hogar no fue el único espacio que Elena se dedicó a pintar con audacia y determinación. Después de años de subyugar sus propias aspiraciones a las de Víctor, la libertad y los vastos recursos de su herencia abrieron las puertas a un sueño largamente postergado, un anhelo que había guardado celosamente en los recovecos de su corazón: abrir su propia editorial de libros. No era un capricho, era la culminación de una pasión silenciosa, un tributo a la niña que devoraba historias y a la mujer que creía en el poder de las palabras. Con la misma meticulosidad que había empleado para desentrañar la traición de Víctor, Elena se sumergió en el mundo editorial. Estableció una oficina elegante y moderna en el centro de Moscú, contrató a un equipo de profesionales apasionados y, con Ira Kolsova asesorándola en los aspectos legales y financieros, lanzó Palabras Libres, una editorial dedicada a descubrir nuevas voces y a publicar obras que inspiraran la resiliencia y la transformación. Cada libro elegido, cada cubierta diseñada, cada autora apoyada, era un reflejo de la nueva Elena, una mujer que no solo había reclamado su vida, sino que ahora contribuía a dar voz a otros. El éxito de Palabras Libres fue rápido y rotundo, no solo por la inversión sustancial de Elena, sino por la autenticidad y el compromiso que imprimía a cada proyecto, convirtiéndose en un faro de su independencia y su renovada pasión por la vida. En este nuevo capítulo, Elena encontró una felicidad profunda y serena que superaba con creces cualquier sentimiento superficial que hubiera experimentado en su matrimonio. Era una felicidad cimentada en la autosuficiencia, en la realización personal y en la paz interior. Cada mañana, al despertar en su suntuoso apartamento, con las primeras luces del amanecer moscovita, se sentía dueña de su tiempo, de sus decisiones y, lo más importante, de su destino. El resentimiento y la amargura por la traición se habían disuelto, dejando espacio para una gratitud inesperada, gratitud por la lección aprendida, por la fortaleza descubierta y por la oportunidad de rediseñar su existencia desde cero. Ya no era una esposa que vivía a la sombra de su marido, sino una empresaria respetada, una mecenas de la cultura y una mujer en pleno florecimiento. Las pequeñas victorias diarias en su editorial, una conversación significativa con una autora, el éxito de un nuevo título, le brindaban una satisfacción que ninguna joya o viaje lujoso podría igualar.
La independencia no era solo una condición económica, era un estado del alma. Fue en medio de esta renovada serenidad cuando, un día, un sobrediscreto llegó a su nueva dirección, sin remitente claro, pero con una caligrafía inconfundiblemente familiar. El corazón de Elena, que antes se habría acelerado de ansiedad o rabia, permaneció en calma mientras abría la carta. Era de Víctor. Las líneas estaban escritas con letra temblorosa, revelando una desesperación que no podía disimularse. Él narraba su caída, la pérdida de su trabajo, la ruina social y económica, el abandono de Marina, quien, tal como Elena había predicho, lo había dejado por un hombre más rico. Hablaba de la soledad, del arrepentimiento, de cómo su madre, Tamara Ivanovna, también había sufrido las consecuencias de sus planes fallidos, y ahora vivía una vida mucho más modesta y humillada. Pedía perdón, suplicaba comprensión, incluso insinuaba una posible reconciliación, o al menos alguna forma de ayuda. Elena leyó cada palabra sin prisa, con una distancia casi académica. Las imágenes de un Víctor destrozado, de una Marina oportunista, de una Tamara Ivanovna castigada por su propia codicia, desfilaron por su mente. Y lo más sorprendente fue que no sintió nada, ni ira, ni venganza, ni siquiera una pizca de la antigua tristeza. Era como leer una crónica de un pasado lejano, un capítulo cerrado de una vida que ya no le pertenecía. El hombre que había escrito esa carta no era el Víctor que ella había amado, ni el monstruo que la había traicionado. Era un extraño, una consecuencia de sus propias acciones, un eco desvanecido de lo que una vez fue. La carta era un testamento de su propia liberación, la prueba irrefutable de que la herida había cicatrizado por completo. Con la carta aún en sus manos, Elena se acercó a la ventana observando el bullicio de la ciudad a sus pies. Reflexionó sobre el largo camino que había recorrido, desde la esposa ingenua y confiada, hasta la víctima de una traición devastadora, y finalmente a la mujer fuerte, independiente y profundamente feliz que era ahora. Comprendió que la verdadera justicia no residía solo en el castigo de Víctor, sino en su propia recuperación, en la reconstrucción de su vida con mayor autenticidad y propósito. Había aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre salía a la luz, y que la dignidad y el amor propio eran invaluables. La traición había sido un catalizador, una dolorosa lección que la había liberado de las cadenas de una ilusión. No se aferraba al pasado con amargura, sino que lo abrazaba como una parte esencial de su transformación. Su historia era un testimonio de que, incluso de las cenizas de la desilusión más profunda, podía surgir una nueva vida, radiante y llena de posibilidades, donde la libertad no era un privilegio, sino un derecho ganado con creces. La verdad, al final, siempre prevalece, y con ella, la oportunidad de escribir un final propio, mucho más hermoso que cualquier cuento de hadas.